El sensor resistivo de fuerza, FSR por sus siglas en inglés, es un dispositivo de película de polímero que presenta una disminución de la resistencia eléctrica cuando aumenta la fuerza aplicada sobre esta superficie activa. Sus aplicaciones se basan principalmente para sistemas de control por toque humano de dispositivos electrónicos. Los FSR, aunque presentan propiedades similares a las galgas extensiométricas, no tienen la precisión para realizar medidas efectivas de fuerza aplicada. Son sensores que miden esfuerzos mecánicos. Tienen una resistencia variable en función de la presión aplicada y se rige por el principio piezoresistivo. Estos dispositivos se fabrican con un material elástico en 4 capas, consistiendo en una capa de plástico eléctricamente aislador, que cubre estas 3 capas, un área activa, que consiste en una serie de conductores, un espaciador de plástico, un sustrato flexible que puede ser un semiconductor o carbón. El FSR, que está formado por varias capas delgadas y flexibles, cuando más se presiona, los elementos de carbono o semiconductor tocan las trazas conductoras y esto reduce la resistencia. Esta es la gráfica de fuerza y resistencia del FSR. Al inicio, en un incremento pequeño de fuerza, la resistencia decrece rápidamente desde un valor muy grande hasta las decenas de kiloohms. A partir de un punto, en el FSR, cuando se incrementa la fuerza, la resistencia decrece con una pendiente casi constante en la escala logarítmica. En esta gráfica se muestra la conductancia, que es equivalente al inverso de la resistencia eléctrica. Al incrementar la fuerza, la conductancia también crece, en un rango que está dentro de las líneas punteadas. En esta gráfica se muestra la respuesta de un sensor FSR que está condicionado con un divisor de tensión, donde podemos observar diferentes respuestas para distintos valores de la resistencia RM, por ejemplo 3K hasta 100 kiloohms. Entre las condiciones de trabajo del FSR tenemos un rango de temperatura entre menos 30 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. Trabaja mejor en superficies planas, firmes y lisas. Al montar estos sensores a una superficie curva, por ejemplo en el cuerpo o ropa, reduce la calidad de la medida. La flexión de la cola también afecta el funcionamiento. El sensor FlexiForce tiene una composición similar al sensor FSR. Este es una placa delgada de circuito impreso flexible, con la característica de variar la resistencia entre sus terminales. Al presionar o flexionar el área sensible ubicada en una circunferencia de 0.375 pulgadas de diámetro al final del sensor. Entre sus características tenemos que son delgados de 0.203 milímetros, son flexibles, ligeros, de baja potencia, precisos y fáciles de usar. Las curvas de la resistencia eléctrica en función de la fuerza aplicada en el sensor siguen una tendencia similar a la mostrada en esta figura, teniendo una resistencia muy grande al no aplicar una fuerza y disminuye su resistencia al ser presionado con mayor fuerza. La conductancia, que es el inverso de la resistencia, es casi linealmente proporcional a la fuerza aplicada. El flex sensor. Se trata de un sensor que varía sus características eléctricas al ser deformado. Es un dispositivo muy sensible y delicado, por lo que hay que tener sumo cuidado a la hora de manejarlo, ya que dadas las condiciones de su construcción interna, un doblez muy pronunciado podría dañar las terminales del mismo. Es considerado caro y sus aplicaciones no son tan comunes. Los sensores flexibles generalmente están disponibles en 2 tamaños, uno mide 2.2 pulgadas de largo y otro mide 4.5 pulgadas de largo. Un flex sensor consiste en un sustrato de resina fenólica con una tinta conductora depositada. Se coloca un conductor segmentado en la parte superior para formar un potenciómetro flexible en el que la resistencia cambia con la flexión. La tinta conductora impresa en el sensor actúa como una resistencia. Cuando el sensor está recto, esta resistencia es aproximadamente 25 kiloohms. Cuando el sensor está doblado,
la capa conductora se estira, lo que da como resultado una sección transversal reducida. Esta da como resultado una mayor resistencia. A un ángulo de 90 grados, esta resistencia es de aproximadamente 100 kiloohms. Cuando el sensor se endereza nuevamente, la resistencia vuelve a su valor original. Al medir la resistencia puede determinar cuándo se dobla el sensor. Entre las aplicaciones de este sensor se encuentra el área de la robótica, por ejemplo, para determinar el ángulo de flexión de un efector final en un brazo manipulador. En la biométrica puede utilizarse para detectar el ángulo de flexión de una extremidad humana, un dedo, un brazo, una pierna, etc. Por ejemplo, en un guante para juegos de realidad virtual donde se simula virtualmente una mano humana. Otra aplicación podría ser en la música. Por su característica flexionante, puede usarse para generar un circuito que a diferentes ángulos de flexión genere diferentes tonalidades sonoras.